noche fría en el sur de Chile, donde las aguas del Océano Pacífico se baten contra los acantilados de la costa, creando un rugido constante, como si el mar mismo estuviera hablando. En las pequeñas aldeas de pescadores apenas se siente el calor de las chimeneas y el viento gime a través de los árboles. En esta región, más allá del susurro de las olas, circula un nombre, el Caleuche. Un nombre que, para muchos, es solo una leyenda, para otros es un terror palpable, una realidad que habita en las aguas oscuras y frías del sur. ¿Pero qué es en realidad el Caleuche? Se dice que el Caleuche es un barco, pero no es un barco cualquiera, es un barco fantasma, un velero espectral que navega sin rumbo por las sombras de la noche, desafiando la razón y la muerte. Con un resplandor misterioso, su aparición está marcada por luces brillantes que emergen de la oscuridad, como llamas que bailan sobre las aguas. Todo comenzó una noche en que un joven pescador llamado Ramón realizó un viaje mortal. Ramón, recién llegado de su tierra natal, decidía enfrentar el mar por primera vez. Él, de apenas 22 años, había oído historias sobre el Caleuche, pero nunca creyó en ellas. Pensaba que eran solo cuentos para asustar a los niños y mantener a los marineros dentro de las aldeas. Esa noche, cuando zarpó, en su modesta lancha, las estrellas brillaban sobre la superficie del mar y las olas cantaban su eterna canción de despedida y bienvenida. Ramón remó y remó durante horas, sin saber que ese destino sería el último en su vida. La brisa helada comenzó a sentirse más fuerte y las nubes cubrieron lentamente el cielo, oscureciendo la noche. De repente algo extraño apareció, un resplandor brillante como el de un faro aparecía en el horizonte. Al principio, Ramón pensó que era un barco que se aproximaba, pero pronto se dio cuenta de que algo no estaba bien. El resplandor no seguía el patrón de las luces de un barco común. Era inestable, titilante, como si desafiara las leyes de la realidad. Un espasmo de terror se apoderó de él. La luz se acercaba rápidamente y antes de que pudiera reaccionar, una figura emergió de la niebla. Un barco de velas negras flotando sin hacer ruido. Era el Caleuche. Ramón, paralizado por el miedo, trató de alejarse con todas sus fuerzas, pero el viento parecía empujarlo hacia el barco. Cada vez más cerca, la niebla se espesaba y el brillo del barco lo cegaba, como si quisiera arrastrarlo hacia lo profundo. Entonces vio algo que lo dejó helado. Figuras humanas moviéndose entre las velas del barco. Eran sombras, espíritus, seres que no pertenecían a este mundo. De repente una voz grave, un murmullo, comenzó a resonar en su mente. No era una voz humana, era algo mucho más antiguo, mucho más horrible. Era como el susurro de las olas que arrastran los secretos del océano. Ven, susurró la voz, ven a bordo, joven pescador, el mar te reclama. Ramón, aún atónito, intentó girar el timón, pero algo lo detuvo. Los remos se rompieron al contacto con el agua y su cuerpo se sentía pesado, como si el aire mismo lo aprisionara. La voz se hizo más fuerte. Era como si el viento hubiera cobrado vida y estuviera susurrando directamente en sus oídos. ¿Qué quieres de mí?, gritaron sus labios sin poder controlarlos. Todo lo que tenemos, joven, todo lo que somos, queremos tu alma. En ese momento, el barco avanzó hacia él y la figura de una mujer vestida de blanco apareció entre las sombras del Caleuche. Tenía el cabello largo, negro como el azabache, y sus ojos brillaban con un resplandor azul profundo. Ella no parecía un fantasma, sino algo más, un ser de otro tiempo, que había estado esperando en el mar. No te acerques más, gritó Ramón, pero la mujer no parecía escucharle. En su lugar se acercó lentamente, flotando sobre las aguas, como si caminara sobre ellas, hasta que estuvo al alcance de su lancha.
Soy la guardiana del Caleuche, dijo con voz suave, casi como un canto. Has sido el elegido, pero aún no puedes salvarte. Para salvarte tienes que escuchar mi consejo. El Caleuche no perdona a los que se adentran en sus aguas y tratan de escapar, pero si me sigues, te liberarás. Ramón, desesperado, miró a su alrededor. El Caleuche estaba a punto de alcanzarlo. No tenía otra opción. Decidió confiar en la mujer y, a pesar de su miedo, se dejó guiar por ella. De alguna manera, el barco fantasma comenzó a desvanecerse. La niebla se disipó, las luces brillantes se apagaron y el viento dejó de golpear su rostro. En ese instante, la mujer desapareció en el aire, dejándolo a él solo en medio de la vasta oscuridad. El joven pescador nunca olvidó esa noche. Al regresar a la aldea, se enteró de que muchos otros marineros habían desaparecido en circunstancias similares. Todos ellos, según la leyenda, habían sido parte de la tripulación del Caleuche, un barco maldito que, en realidad, era la condena eterna para aquellos que osaban desafiarlo. El Caleuche no solo se alimentaba de almas perdidas, sino que sus tripulantes eran espíritus atrapados, condenados a navegar por siempre, buscando nuevas víctimas para unirse a su viaje eterno. Aquellos que se embarcaban en él ya nunca regresaban. Muchos desaparecían sin dejar rastro y sus cuerpos nunca eran encontrados. Pero la historia de Ramón no terminó ahí. Después de haber sido marcado por el Caleuche, comenzó a escuchar voces en sus sueños, voces que lo llamaban. El mar lo reclamaba y por más que trataba de escapar de sus recuerdos, no podía evitar la sensación de que el Caleuche seguía allí, acechando, esperando por él. La última vez que Ramón fue visto, zarpó nuevamente hacia el mar, esta vez con la promesa de nunca regresar. Los aldeanos, temerosos, supieron que había sucumbido a la misma maldición que tantas otras almas antes que él. Se dice que en las noches más oscuras, aquellos que se atreven a navegar cerca de las aguas del Caleuche pueden escuchar los ecos de voces ahogadas, risas macabras y el crujir de las maderas del barco fantasma. Y aquellos que se acercan demasiado a sus aguas pueden ver en la distancia la brillante luz del Caleuche que nunca desaparece completamente. El Caleuche sigue navegando. En algún lugar entre la niebla y las sombras del océano, su tripulación sigue buscando nuevos navegantes que se atrevan a cruzar sus aguas, arrastrándolos hacia la eternidad. Escucharás el llamado del Caleuche la próxima vez que el viento te susurre en la oscuridad del mar. Si alguna vez navegas por las costas del sur de Chile, recuerda las leyendas. El mar tiene sus propios secretos y algunos, como el Caleuche, nunca dejan